Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Amados hermanos y amada iglesia, bienvenidos a este servicio de oración al Señor. Antes de empezar, vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 17, del verso 1 al 4. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Amén, amada iglesia. Esta es una fracción de lo que vamos a ver hoy en el mensaje. Así que para empezar, vamos a decirle a nuestro Dios que nos ayude a tener la dirección de todo el programa, del servicio de hoy, y también que Él nos pueda proteger y revelar su palabra. Acompáñame a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque hoy vas a estar con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú dirigiendo todo el servicio de hoy, cada momento de oración, Señor, y también tu palabra. Bendito Padre, te pido que reveles tú ese mensaje que va a tocar nuestros corazones para ayudarnos, Señor, porque nosotros como seres imperfectos necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú nos hables y nos ayudes, Señor, a poder aprender más de ti. Te damos gracias, bendito Dios. Protégenos durante todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, antes de empezar vamos a adorar, vamos a alabar a nuestro Dios con esta hermosa alabanza que se llama Dios Poderoso. Alabemos a nuestro Dios. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Amada Iglesia del Señor, amados amigos, bienvenidos sean a este primer tiempo de oración en donde vamos a rogar a Dios por la Iglesia. Como un cuerpo, vamos a orar a Dios por las necesidades de nuestra amada Iglesia de Condevilla San Germán. Antes de poder iniciar con este hermoso tiempo de oración, te invito a que ahí donde estás puedas leer el libro de Romanos en el capítulo 12, el verso del 4 al 5. La palabra de Dios dice: porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formaremos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Es palabra de Dios, hermanos. En este momento, en tu pantalla ya está apareciendo los 3 motivos de oración, de las cuales vamos a orar a nuestro Dios. Dentro de ellos está, por ejemplo, primer motivo, en donde vamos a pedir a nuestro Dios por el equipo de servidores y predicadores de los videos de los cultos, tanto del jueves como del domingo. Segundo motivo de oración es: pidamos a nuestro Dios que revele sus planes para este 2022 para toda la Iglesia de Condevilla y San Germán. Y tercer y último motivo es que oremos para que Dios prepare el corazón de su iglesia a ser parte de los grupos pequeños de oración y discipulado que se formarán el próximo año. Bien, ahí donde estás, vamos a inclinar nuestro rostro para empezar a orar. Amén, Iglesia.
Amado Jesús, amado Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos regalas, Padre, de poder conversar contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, por aquellos que estamos, Señor, unidos como una sola iglesia, como un solo cuerpo, Padre Santo, para poder entregarte todas nuestras dificultades, Padre Santo, ante ti, y que tú nos puedas fortalecer día con día, Señor. Te queremos pedir, Padre Santo, por el equipo de servidores, Señor, que realizan, Señor, sus actividades pensando en ti, dándote el 100% a ti, Padre Santo, porque tú te lo mereces, Jesucristo. También por los predicadores, Señor, tanto de los cultos de los jueves como de los domingos, Padre amado. Te pido que puedas tú bendecirlos, Señor, tanto su casa así también como su ministerio, Jesús. También te pedimos, Señor, que puedas revelar los planes que tienes, Señor, para el 2022, para tu iglesia de Condevilla de San Germán. Queremos que nos digas, Señor, qué debemos hacer, Padre Santo, para poder seguir tu plan, Señor, para poder seguir tu obra, Jesús. También, Señor, te pedimos que puedas preparar nuestro corazón para poder, así de esta forma, Señor, ser parte de los grupos pequeños de oración y discipulado que se formará el próximo año. Señor, sabemos que en este caso la oración es el pilar, Señor, de toda iglesia, Señor, y que es muy importante, así también como el discipulado, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que nos puedas preparar, Padre amado, y te pedimos también que prepare nuestros corazones para poder entrar, Señor, a algún curso de discipulado y así de esta forma hacerlo con excelencia para ti, Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada Iglesia del Señor, amados amigos oyentes, los invitamos a que puedan seguir con el programa en el segundo tiempo. Buenas noches, bendiciones. Que Dios les bendiga. Nos encontramos en el segundo tiempo de oración y lo vamos a hacer por nuestra obra misionera en Antabamba. Para ello voy a tener una lectura de la palabra del Señor antes de orar, que es en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 23, 24 y parte del 25. Dice así: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra, anuncien día tras día su salvación, hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza. Qué hermosa palabra, y nosotros estamos cumpliendo, llevando el mensaje y las buenas nuevas en Antabamba, en ese tiempo también de celebraciones navideñas. Voy a dar los 3 motivos antes de orar. Dice así: el primero, que el Señor santifique y prepare el corazón de todos los hermanos que van a ser parte del viaje misionero. El segundo punto, también para tener la señal de internet en la obra misionera de Antabamba. Tercero, para que el Señor Jesucristo ayude al equipo de servidores en Antabamba y los preparativos para la evangelización y la atención por la Navidad es Jesús. Así es que en sus casas van a orar ustedes por 3 minutos, luego nos unimos juntos para orar. Oremos.
Sí, bendito Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora oramos, Señor Jesús, para la obra misionera de Antabamba. En primer lugar, para que tú santifiques, prepares el corazón de los hermanos que van a ser parte del viaje misionero. Ponemos en tus manos la vida de ellos. Tú cuidarás su salida, su llegada a Antabamba, Señor. Intercedemos por la vida de cada uno de ellos, bendito Padre. Oramos también, Padre mío, por la señal de internet. Ya está el equipo, pero te pedimos que su instalación, Señor, pueda ser un éxito, Señor Jesús, para que pronto tus hijos de Antabamba estén conectados, participen de los cultos, participen de todas las actividades de tu iglesia. Padre mío, y esa señal pueda bendecir también en las necesidades, Señor Jesús, de este pueblo. Gracias, bendito Padre, lo ponemos este motivo en tus manos. Y seguimos orando, Señor, para que tú ayudes, bendito Padre, Señor, al equipo de servidores de Antabamba. En los preparativos, Señor, ya son pocos días, para que en ese día, domingo 19, bendito Padre, Señor, todo el pueblo que ha sido convocado participen, Señor. Escuchen también tu mensaje, ya que se va tu mensaje, bendito Padre, que haya buen ambiente, bendito Padre. A veces llueve, pero ponemos en tus manos para que en este momento, Señor, de la participación, pueda estar, bendito Padre, todo tranquilo, despejado, Señor, para que participen también las autoridades de este lugar. Queremos decirles, Señor, que Navidad eres tú, Señor Jesús, y todo lo ponemos en tus manos. Gracias, gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, bendito Padre, Señor. Tú bendices, Señor, la obra de Antabamba. Oh, bendito Padre, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y ahora vamos a continuar orando, intercediendo aquí en el tercer tiempo de oración. Bendiciones. Bienvenidos a este tiempo de oración, al tercer bloque de oración, con los motivos específicos de orar por los enfermos, por nuestros hermanos que están enfermos, por nuestra familia, amigos. Veamos primero qué nos dice la palabra de Dios. En Éxodo 23, versículo 25, dice así: Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Bendita palabra de Dios. Nos alienta, nos fortalece y también nos da una promesa. Vamos a orar por las siguientes personas. Por María Raqui de Samaniego, Noelia Mendoza Villa, por Sonia Segura, por Sandra Flores Reyes, por nuestra hermana Alicia Urruchi y por nuestra hermana Hilda Díaz. Por ellos vamos a orar por salud y fortaleza en medio de la enfermedad y de todas las necesidades de chequeo médico y todo lo que sea necesario hacer. También oramos por conversión y salud, por Reinaldo Navarro, Marina Álvarez y por Tania Hurtado. Presentamos delante de Dios sus nombres, nombre por nombre. Que el Señor tenga misericordia, los fortalezca, los aliente y sobre todo los restaure en su salud. Vamos a tomarnos 3 minutos para orar en nuestras casas. Oremos.
Santo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Grande, grande, Señor, es tu misericordia y tu fidelidad. Eres santo, santo, santo. Y aquí estamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, en un mismo sentir, reconociendo nuestra necesidad, Señor, de ti, de tu presencia, de tu amor, reconociendo también, Señor, que fallamos y somos pecadores. Perdónanos, Señor, perdónanos, y clamamos a ti, Señor, tu misericordia. Padre Santo, completamente y profundamente agradecidos estamos delante de ti, Señor, por cada bendición que nos das. Y Señor precioso, una de las grandes bendiciones es la salud. Oh Padre Santo, te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que han sido, Señor, nombrados, Señor bendito, por cada uno de ellos, por fortaleza, por salud, Señor. Oh Padre Santo, restáuralos en su salud, te lo suplicamos, Señor. Ayúdalos en todo esto, lo que es tratamiento, chequeos, en todas las necesidades de provisión, Padre Santo. Pero sobre todo, Señor, toca con tu mano de misericordia sus cuerpos. Te pedimos también por salud y conversión, Señor, de las personas, Señor, nombradas que necesitan, Señor, conocerte. Ten misericordia de ellos. A ti sea la gloria, Señor. Seas tú glorificado en la vida y en el cuerpo de ellos, Señor bendito. Que seas tú glorificado por cada uno de los familiares que están pendientes. Fortalécelos, aliéntalos, Señor, en su acompañamiento al ser querido. Padre Santo, como dice tu palabra, Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En ti confiamos, Señor bendito, en ti confiamos, a ti sea la gloria. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuamos. Estos son nuestros anuncios de hoy, jueves 16 de diciembre. Nuestro lema: Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Condevilla, San Germán, un lugar para amar, adorar y servir a Jesucristo en unidad. El domingo 19, entreguemos al Señor la ofrenda para el proyecto Jerusalén. Sigamos en oración por el terreno para edificar la casa de Dios. Segunda de Crónicas 2:5 dice: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Navidad es Jesús. Celebremos la verdadera Navidad en Antabamba y en Condevilla, San Germán. De la misma forma expresamos nuestra gratitud a Dios y a cada hermano que dio los presentes y donativos para nuestros niños de Antabamba y de la red de niños de nuestra iglesia. Dios los bendiga abundantemente hoy y siempre. Gracias. Sigamos en oración para que Dios nos ayude a evangelizar en los días de celebración Navidad es Jesús en Antabamba y en la red de niños. Y también oremos por aquellos hermanos que van a ir a hacer misiones en Antabamba en esta celebración de Navidad es Jesús. Continuemos el devocional diario a partir de las 7 de la mañana. Iniciamos la meditación en el libro de Segunda de Crónicas. Ya estamos por la mitad. Casas de oración en cadena. 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche, oración en casa. Y también nos conectamos vía Google Meet los jueves y sábados a las 9 de la mañana. Haz de tu casa una casa de oración. Comparte la respuesta de Dios a nuestras oraciones y envía tus pedidos de oración al WhatsApp de la iglesia. La Escuela de Discipulado Virtual de la Iglesia en Condevilla, San Germán te ofrece el curso rotativo de Mi Nueva Alianza con Dios. La maestra es nuestra hermana Ivy Salazar y te puedes unir los domingos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde vía Google Meet. Culto especial de adoración a Jesucristo nuestro Salvador, domingo 19 de diciembre, desde las 7 de la mañana con el tema No tengas miedo, Dios está contigo. El expositor será el pastor Jaime Samaniego y este tema está basado en Segunda de Crónicas capítulo 20. Comparte el enlace con tus familiares y amigos. Amada Iglesia, oremos y preparemos nuestros corazones para dar la ofrenda anual de gratitud a Dios. Los días de entrega son desde el domingo 19 hasta el jueves 30 de diciembre. Consejería espiritual. Llama a estos números telefónicos que aparecen en pantalla si necesitas consejería y también estarán apareciendo al finalizar el servicio. Bendiciones, amados hermanos, amada Iglesia.
vamos a continuar alabando a nuestro Dios, adorándolo a Él, y por eso te invito a que podamos cantar juntos esta hermosa alabanza que se llama Renuévame. Adoremos a nuestro Dios. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Hermanos, muy buenas noches. Hay gratitud y gozo en nuestro corazón. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios por medio de los diezmos y las ofrendas. Pero antes leamos la palabra del Señor en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, bueno, estamos delante de ti para agradecerte de todo lo que nos das, y de tu bendición te entregamos los diezmos y las ofrendas. Gracias por tu bendición, gracias por sustentar nuestras vidas, gracias por el trabajo y gracias por tu fidelidad. Recibe la obra de nuestras manos y multiplícalo. Oramos también por el mensaje de esta noche. Usa a tu siervo, Enrique Fortini,
en la reflexión de esta noche. Háblanos para nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar la bienvenida a nuestro pastor invitado, Enrique Fortini, de la Iglesia de San Martín. Adelante, pastor, bienvenido. Muy buenas noches, amada Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en Condevilla, San Germán. Para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes y traer los saludos de nuestro pastor principal, Luis Alberto Juárez, del equipo pastoral y el consejo administrativo. Y poder juntos en esta noche meditar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 17. Y haciéndonos la pregunta de por qué debemos obedecer a Dios. Pero antes de abrir las Escrituras, permítame y acompáñeme a orar juntos y pedir la dirección de nuestro Dios. ¿Sí? Soberano Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, este tiempo de reflexión en tu palabra, bendita palabra, que siempre y en todo momento es oportuna para nuestras vidas. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí congregados. Y, sobre todo, Señor, queremos ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Háblanos, Dios. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Que podamos, Señor, no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu bendita palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Josafat es el personaje central de Segunda de Crónicas, capítulo 17. Su nombre significa Jehová ha juzgado. Y como dice en el versículo 1, que después de Asa reinó en su lugar su hijo Josafat. Asa fue un rey reformador, revolucionó espiritualmente en su tiempo al pueblo, reinó durante 25 años. Y en el Evangelio de Mateo se le menciona también como parte de la genealogía de Jesucristo. Reinó Asa en la tribu de Judá. Y a Jesús también se le conoce como el león de la tribu de Judá. Asa vivió en el 914 a.C. Fue un rey piadoso, bueno. En medio de sus errores buscó a Dios y su corazón era perfecto para con Dios. Al morir Asa, le sucede su hijo Josafat a los 35 años de edad aproximadamente, quien se hizo fuerte contra Israel, como dice el verso 1. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Aquí comienza la vida y el reinado de Josafat, quien fue uno de los 3 primeros entre los dignos descendientes reales, uno de los mejores que jamás movió el cetro de Judá desde que se colocó a la cabeza al rey David. Era un buen hijo y tenía un buen padre, de modo que en ese momento la gracia corría por la sangre real de ellos. Y podemos ver la palabra feliz en 3 momentos. Primero, que dice que es feliz él como hijo que tuvo un padre que lo guió en las cosas del Señor. Como dice el proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, para poner un buen fundamento en la vida de Josafat y para el beneficio también de otros. El segundo momento de felicidad es que dice que él fue feliz como padre porque tuvo un hijo que supo construir un muro sólido sobre los cimientos que él había puesto. Y lo tercero es que es feliz el reino porque fue bendecido con 2 reyes de esta generación. 2 reyes tuvo que buscaron a Dios. Y aquí podemos ver una de las razones por las cuales tenemos que obedecer a Dios. Si nosotros cumplimos con lo que Dios determina, con lo que Dios nos instruye y nos dice, que tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios,
esto va a traer bendición posteriormente, como lo pudo percibir Asa en la vida de su hijo Josafat. En este capítulo nosotros tenemos, en primer lugar, su ascenso y establecimiento en el reino. Esto está en los versículos 1, 2 y 5. En lo segundo es que la piedad personal que él tenía, la forma como se relacionaba él con Dios, los versículos 3, 4 y 6. Y lo tercero, también vemos acá, el tercer punto es el curso que tomó para promover la religión en su reino, para que todos puedan conocer, ya que era un pueblo, Israel era un pueblo ignorante de las cosas de Dios. Cuarto punto es la poderosa influencia que tuvo entre los vecinos, los reyes de su alrededor, y la gran fuerza de su reino, tanto en guarniciones como en fuerzas permanentes, en los versículos del 12 al 19. En el libro de Crónicas, además, se hace un análisis a la historia de forma teológica, pero el libro de Reyes, que es el libro paralelo, indica que Josafat anduvo en los caminos de su padre Asa y no se desvió de él. Esto lo pueden ustedes revisar en 1 Reyes 22, verso 43. Y en el libro de Crónicas se nos presentan los detalles cómo es que sucedió esto. ¿Qué encontramos acerca de Josafat en este libro? Vamos a ver. Primero, encontramos que Josafat era un rey prudente. Tan pronto él sube al trono, el versículo 1 nos dice qué es lo que hizo. Dice aquí, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Acab era un príncipe guerrero, muy activo. Había estado 3 años en el trono de Israel y el vigor de su comienzo coincide con la decadencia de Asa. Y es probable que el reino de Israel últimamente se haya apoderado del reino de Judá y haya comenzado a crecer formidablemente para él. De modo que lo primero que tuvo que hacer Josafat fue hacer bien su parte en ese lado, frenar y controlar la creciente grandeza del rey de Israel, lo cual hizo con tanta eficacia y sin derramamientos de sangre. El verso 2 nos dice, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. No se fortaleció como lo hizo su padre, con una alianza con el rey de Siria. No, él no hizo eso, sino que con métodos justos y regulares en los que podía esperar la bendición de Dios. Lo segundo que podemos ver aquí en este texto acerca de Josafat era que Josafat era sobre todo un rey recto. Y esto lo vemos en el versículo 3, dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Anduvo en los caminos de David su padre. Cuando leí esto, poco que me preguntaba, ¿cómo David su padre si él es hijo de Asa? Pero este término era muy usado por ellos para indicar como referencia de dónde procedían ellos. Y él procedía de David. Por eso que él menciona a David su padre como el primer rey. Caminó en los caminos de su padre David. En los personajes de los reyes, los caminos de David siempre han sido como un estándar para ellos. Lo podemos ver en 1 Reyes, capítulo 15, verso 3, en el verso 11 también, en 2 de Reyes, capítulo 14, verso 3. Y esto nos marca a nosotros que David era el estándar para ellos referirse. Pero en ninguna parte se hace esta distinción tan marcada como aquí en estos libros. No, se habla de primeros caminos y de últimos caminos. Los primeros caminos fueron los mejores y los últimos no fueron tan buenos como los primeros. Primera de Reyes 22:46a nos dice, y anduvo en todo el camino de Asa su padre,
sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Josafat siguió a David hasta donde David siguió a Dios, nada más. Vamos a leer la referencia que tengo de Jeremías 6, verso 19, en la versión Reina Valera contemporánea, lo voy a leer. Y dice así: Así ha dicho Jehová, deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos. Miren bien cuál es el buen camino y vayan por él. Así hallarán ustedes el descanso necesario. Aquí hay otra razón por qué debemos obedecer a Dios. Porque necesitamos vivir tiempos de refrigerios, de paz, que son necesarios. Y para esto tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar al príncipe de la paz. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo. Él es príncipe de paz. Es aquel que nos dijo que mi paz te dejo y mi paz te doy, no como el mundo te la da. Pero, ¿saben ustedes cuál fue la respuesta del pueblo cuando Jeremías les dijo esto? No iremos por allí. Tristemente, la respuesta se deja notar después cuando Jeremías escribe el libro de Lamentaciones. Lo segundo que podemos ver en Josafat es que él no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Versos 3 y 4. Dice: Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre. No buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Josafat reconoció que el reino del norte era un reino de peligro para Judá, tanto en lo militar, político y especialmente en lo espiritual. Por lo tanto, fortaleció las defensas contra esta amenaza y específicamente no lo hizo de acuerdo con actos como los que hacía Israel. Josafat observaba con fidelidad escrupulosa y usaba su influencia real para apoyar a las instituciones divinas como decretadas por Moisés, aborreciendo aquel culto espurio y antilegal de la adoración al becerro, que ahora era la religión establecida para Israel. Las naciones vecinas tenían sus Baales. Este término Baales habla de dioses paganos, ¿no? Dioses eran figuras creadas por los pueblos y a quienes los consideraban como Dios. Por eso que habla de sus Baales. Cada uno tenía lo suyo. Pero Josafat aborrecía a todos estos Baales y no tenía nada que ver con ellos. Josafat adoraba al Dios de su padre y solo a él. Josafat oraba al Dios de su padre y consultaba todas las cosas a él y solo a él. Aunque el rey de Israel era su vecino y aliado también con él, no aprendió su camino, los caminos de Josafat. Cualquier trato que tuviera Josafat con el rey en asuntos civiles no tendría comunión alguna ni tendría que cumplir con los aspectos de la religión de ellos. En esto se mantuvo firme en sus convicciones. Y Jeremías 15, verso 19 nos dice: Por tanto, así ha dicho el Señor: Si tú vuelves, yo te restauraré, y estarás de pie delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Esto era lo que había dado Dios como recomendación, que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros volvernos a ellos. Él tenía que separar lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano, de aquellas cosas que practicaba Israel. En el tercer punto vemos de que Josafat anduvo en los mandamientos de Dios. Es decir, no solo adoró al Dios de su padre, sino que lo adoró tal como Dios quería que lo adoraran, y no según las obras que hacía Israel. Estando así, alejado igualmente de la idolatría y de la apostasía israelita, y adheriéndose celosamente a las exigencias de la ley divina,
descansaba sobre su gobierno las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque dice que gobernaban en el temor de Dios y para el bien de sus súbditos. Jehová, por tanto, confirmó en su mano el reino. Con Jehová fortaleció el reino en las manos de él. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Nos ha dado una familia. Dios quiere fortalecerla, quiere unirla. Si tenemos un trabajo, un negocio, Dios quiere prosperarlo. Pero depende de nosotros, en la manera que nosotros nos relacionemos para con Dios, en la manera en que nosotros dependamos de Dios. Esto no fue un logro menor para Josafat. En aquellos días los reyes y los reinos eran frágiles y estaban bajo constante amenaza. Sin embargo, si los descendientes de David buscaron a Dios primero, entonces Él prometió cuidarlos, darles la seguridad que ellos necesitaban, darles los tiempos de paz. Y Dios hace también para nosotros hoy la misma promesa. Recordemos Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. El cuarto punto. Vemos la fuerza del reinado de Josafat en los versículos del 7 al 10. La fuerza del reinado de Josafat radicaba en lo espiritual. Josafat llevó la palabra de Dios a todo el pueblo. Y vamos a ver en el versículo 7. Dice que también en el tercer año de su reinado envió a sus jefes, a Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Michaías, para enseñar en las ciudades de Judá. Y con ellos también les envió a los levitas, a Semaías, Metanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los levitas con ellos, Elisama y Joram. Los sacerdotes enseñaron, dice pues, en Judá, y tenían el libro de la ley del Señor con ellos. Ellos recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñándole al pueblo. Y esto ocasionó que cayó el temor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra alrededor de él, de Josafat, alrededor de Judá. Y no le hicieron guerra a Josafat, no por él, no porque tenía un gran número de personas, de soldados, no. Lo que aquí sucedió fue que tuvieron temor a Jehová. Y recuerdo también, y viene a la memoria las palabras que Pablo le escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 31. Y ustedes lo van a recordar cuando yo empiece a decirle las primeras letras. Si Dios es por nosotros, estoy seguro que ustedes lo completaron en casa y dijeron: ¿quién contra nosotros? Si nosotros buscamos a Dios, nuestro enemigo, aquel que anda como el león rugiente, sabe y tiembla cuando hay hombre y mujer, joven, niño, ¿no? Y hombres de todas las edades que buscan a Dios. Él tiembla cuando sabe que hay hombres que están doblando sus rodillas. Él tiembla cuando ve que hay alguien que está sometiéndose en búsqueda de Dios. Es por eso de que él dice que está esperando ese momento de debilidad, de flaqueza, de no buscar al Señor, de no leer la palabra, de ir alejándonos poco a poco para caer encima y devorarlo. Josafat comenzó por donde era necesario, y para ello hemos leído que él tuvo que emplear a los príncipes. Eran administradores de justicia para enseñarle al pueblo a no cometer errores y poder obrar en todo del mejor modo posible. Utilizó también a los levitas y a los sacerdotes, maestros en su propio oficio. Deuteronomio 33:10 nos dice: ellos enseñarán, refiriéndose a los levitas y sacerdotes, tus juicios a Jacob, y tu ley también le enseñarán a Israel.
pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Cuánto bien hacía al pueblo de Dios mirar a Moisés de la mano de Aarón, caminar juntos. Los príncipes con la autoridad que ellos tenían y los levitas y los sacerdotes portando el libro de la ley del Señor para enseñarle al pueblo conocimiento acerca de Dios y de su propia ley, para que ellos tengan una mejor claridad de cómo adorar y servir a Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros rescatar para nosotros, buscar aquello, buscar la forma como las Escrituras nos van instruyendo a nosotros. El Señor Jesús dijo algo muy claro y muy cierto, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás iba a pasar. Esta palabra, que tiene más de 2000 años, sigue vigente. Es la palabra que tiene poder, de la cual el apóstol Pablo decía que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos también aquí, en el quinto punto, la fuerza internacional que tuvo Josafat, en los versículos del 10 al 19. Tenemos aquí un relato adicional de la gran prosperidad que tuvo Josafat y el estado floreciente de su reino. Lo primero que podemos ver es que tenía buen interés en los príncipes y las naciones vecinas, aunque quizás no era él un soldado tan grande como lo fue David su padre, cual se refiere así, ¿no? Lo que podría haberlo convertido en el terror de los demás. Tampoco era un erudito en cuanto al conocimiento como lo tuvo Salomón, que podría haberlo convertido en un oráculo. Pero sin embargo, aquí estaba la fuerza. El temor del Señor cayó sobre ellos, sobre las naciones de su alrededor. Y todos tenían reverencia. Todos le tenían reverencia a Jehová, al Jehová de los ejércitos, al Dios que estaba guardando, cuidando y protegiendo a su pueblo, guardando y protegiendo a aquellos que los buscaban. Y Josafat hizo ello. Mandó él gente que comenzara a desplazarse por todo el pueblo, llevando los rollos de la ley del Señor. ¿Para qué? Para que conocieran, para que ellos conozcan al Señor realmente, tal como las Escrituras lo dicen, tal como la palabra de Dios lo dice. Y lo segundo es de que muchos de ellos le llevaban regalos para asegurar también su amistad, su alianza, ¿no? Podemos ver aquí que dice que le llevaban a él, ¿no? Le llevaron a él cantidades de regalos. Y aún los árabes también le llevaron a Josafat, dice, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Esta era en cantidad, ¿no? Y esto lo hacían ellos para asegurar esa alianza, esa amistad que tenían con Josafat. Y también se puede ver de que esto es una de las formas que se le impuso Asa a ellos, a los pueblos que dominaban, ¿no? ¿Quién era él? Ya que los había sometido a su reinado. Entonces ellos de esa manera iban pagando un tributo. Lo que podemos también ver es que Josafat tenía al mando casi 1 millón de personas. Pero debe tenerse en cuenta lo siguiente, que Dios había prometido la simiente de Abraham, que serían como la arena del mar en número. Había una promesa de parte de Dios que le hizo a Abraham. Y ahora había tiempo de paz prolongada, lo cual también podemos suponer de que al no haber guerras, no había mortandad, y esto acrecentaba el número de ellos. Y muchos se habían acercado a ellos, ¿no? Mucha gente del alrededor se acercó al pueblo de Israel, se acercaron a Josafat, lo que aumentaba también el número de personas, y eran, como dije, casi 1 millón de personas las que habían allí. El sexto punto
es de que Josafat estaba bajo una bendición especial de Dios, lo que hizo que sus asuntos prosperaran enormemente. Los ejércitos, podemos suponer, estaban dispersos en todo el país y cada hombre residía en su mayor parte cerca a la propiedad donde ellos vivían, pero aparecían con bastante frecuencia para ser reclutados y entrenados, y estaban listos para ser llamados siempre que había alguna ocasión que lo amerite. Los comandantes servían al rey, nos dice el verso 19. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Y ellos eran oficiales de la corte. No fue este ejército formidable el que aterrorizó a las naciones vecinas, lo que les impidió intentar cualquier cosa contra Israel u obligó a pagar tributo, sino el temor de Dios que cayó sobre ellos cuando Josafat se reformó, cuando Josafat se acercó a Dios, cuando Josafat llevó la palabra de Dios, el conocimiento de Dios a todos los pueblos y estableció un ministerio de la predicación más grande de su época, porque salieron y fueron por todos los lugares y enseñaron la ley del Señor. Las ordenanzas de Dios son las más fuertes y las que dan seguridad al reino. Los hombres de Dios, los que buscan a Dios, son los hombres que menos hacen guerra. Y siempre la pregunta es, ¿por qué debemos entonces obedecer a Dios? Y hemos visto ya algunos puntos, pero también podemos añadir algunos más. Que cuando nosotros debemos obedecer a Dios, porque cuando yo obedezco a Dios, cuando usted obedece a Dios, cuando nosotros como pueblo de Dios obedecemos al Señor, lo estamos reconociendo como nuestro Señor y como nuestro Dios. Y lo segundo es que nos sometemos a su voluntad escrita en su palabra, tal como dice el Salmo 19, versos del 7 al 10, y lo voy a leer y con esto quiero concluir. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y la miel que destila del panal. Esto es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Recuerden el Salmo 1, habla de un bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay cosas que no hizo, sino que en la ley de Jehová encontró su delicia. Y eso es lo que tenemos que hacer, usted y yo. Y me incluyo, usted y yo, diariamente encontrar en la ley del Señor, en el escrito está del Señor, nuestra delicia. Eso nos ayudará a conocer cada vez más a nuestro Dios y sobre todo a poder adorarlo por lo que la Escritura nos muestra. No adorarlo como muchas veces cada uno adora a Dios a su manera. No, Dios estableció una sola manera y esa es la que nosotros tenemos que respetar. Es tiempo de que ahora usted allí en casa, como yo, le tengamos que decir al Señor en oración que nos perdone si hemos fallado, porque ciertamente somos falibles, pero que nos dé la oportunidad de continuar. Ore usted allí en casa. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. Bendita palabra, palabra que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y llega hasta los tuétanos de nuestros huesos. Señor, gracias porque a través de ella nos instruyes, Dios, en una situación que pasó hace miles de años atrás, pero que todavía, Señor, sigue teniendo vigencia para nosotros. Gracias porque a través de la vida de Josafat, Señor, podemos ver que él trae consigo las enseñanzas que vio de su padre Asa.
Y nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Tenemos que criarlos en el temor de Jehová, como dice tu palabra. Eso va a traer bendición para nuestras generaciones, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Perdónanos si no lo hemos estado haciendo. Perdónanos, Dios, si hemos descuidado los tiempos de oración en familia, los tiempos de meditación en tu palabra en familia, lo que antes conocíamos como el altar familiar. Pero, Señor, danos esa oportunidad de volvernos a conectar con tu palabra, con la oración y juntos como familias, sabiendo, Dios, de que esto traerá bendición, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Va a traer bendición para nuestro entorno, en el lugar donde vivimos, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, Señor. Gracias, muchas gracias, Dios. Gracias porque nos has hablado. Y, Señor, gracias sobre todo por este tiempo de poder reflexionar, Señor, en medio de la situación que estamos pasando, Dios, en medio de los tiempos. Hay mucha gente, Dios, que todavía sigue diciéndole al Señor que no irán por sus caminos, como le respondieron a Jeremías. Pero, Señor, las cosas que vivimos es el resultado de las decisiones que se han tomado en el ayer. Y gracias, Dios, porque tú guardas a tu pueblo, del cual nos has hecho partícipes a nosotros. Es el privilegio que tú nos has dado, Dios, de ser llamados tus hijos y de formar parte de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, tu bendito Hijo. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias por este precioso tiempo. Meditemos en lo que hemos podido aprender. Hay bendición detrás de la obediencia. Hay bendición. Y eso es lo que tenemos que hacer. Buscar al Señor primeramente. Buscar las cosas del reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Lo importante es el gran mandamiento que el Señor Jesús nos enseñó. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Pablo dijo que ¿qué nos separará o quién nos separará del amor de Dios? No hay nada que nos pueda separar del gran amor de Dios. Y Él ya lo demostró. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Gracias y será hasta otra oportunidad. Bendiciones. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos
Amados hermanos, ya hemos llegado al final de este culto de oración y espero que el mensaje tan poderoso que el Señor nos ha revelado en este momento, en esta noche, sea de bendición para tu familia, bendición para tu vida. Así que vamos a orar a nuestro Dios para que nos pueda ayudar a tener ese mensaje aprendido en nuestros corazones y poder ponerlo en práctica. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor. Tú que eres misericordioso, Señor, tú que nos amas, bendito Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, Señor, que nos ayudes a obedecer en los mandamientos que tú nos has dado, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a poder seguir tus mandamientos, bendito Padre. Ayúdanos a poder obedecer como tú quieres, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos. En ti sí, Señor, como dice en tu palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos a que eso sea puesto en nuestro corazón y cada vez, Señor, que no podamos o que sintamos que nos estamos desviando, seas tú, Señor, que nos ayude, que nos levante y nos ayude a ser obedientes, bendito Dios. Ayúdanos a ser firmes y fuertes, Señor, y seguirte a ti, Señor, en esos caminos de obediencia, de fe, Señor. Y te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos has revelado tu palabra hoy, nos has enseñado, Señor, que nosotros debemos ser obedientes a ti, si no va a haber consecuencias que puedan afectar nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por las personas que usaste hoy, Señor Jesús, y ayúdanos a poder poner en práctica tu palabra el resto de nuestra vida, Señor. Te pido que bendigas cada familia, Señor, que se ha reunido hoy para escuchar tu palabra y para orar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, amada iglesia, nos vemos el próximo servicio, que es el servicio dominical. Bendiciones.